nosotros para bendecir. Camina a nuestro lado, nos enseña a vivir. Su palabra es camino, verdad y amor. Vive en nuestros labios, arde en el corazón. La palabra de Dios está cerca de ti, en tu voz, en tu fe, dejándote seguir. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Desde lo alto su gracia nos alcanzó. En la noche más oscura su luz brilló. No hay miedo ni sombras frente a su paz. Cristo es la esperanza que no fallará. La palabra de Dios está cerca de ti, en tu voz, en tu fe, dejándote seguir. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Ilumina, Señor, nuestro andar. Guía al pueblo que quiere amar. Que tu luz nos lleve a servir. Luz de Cristo, ven a vivir. Programa televisivo transmitido desde Chiquimula, Guatemala. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Cuando la luz de Cristo llega a tu vida, nada, nada vuelve a ser igual. Hoy celebramos que su luz de Cristo ilumine tu vida y te haga caminar. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Nuevamente estamos iniciando este año y agradecemos el espacio que el programa Luz de Cristo nos da a lo que es la animación bíblica de la pastoral. En esta tarde tenemos como invitado a Padre Melesio. Padre Melesio es biblista, es párroco de la Santa María Olopa y él, si Dios lo permite, este año vamos a tener una formación respecto a lo que son los evangelios. Entonces vamos a iniciar. Padre Melesio, bienvenido. Muchas gracias, doña Lani. Gracias por la invitación y es una oportunidad muy bella que me ofrecen para poder también saludarles y llegar hasta sus hogares para ofrecerles esta reflexión acerca de los evangelios como parte tan importante de la Sagrada Escritura en nuestra vivencia de nuestra fe cristiana. Muchas gracias por el espacio. Dios les bendiga. Vamos a iniciar con la palabra de Dios de este día jueves y del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama?
no es para ponerla en el candelero, que si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene, se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, estimados hermanos, queremos compartir en esta tarde el primer tema en torno a una sección que estaremos compartiendo a lo largo de futuras intervenciones sobre el tema de los evangelios. Ahora vamos a abordar una breve introducción a los evangelios. Para dar inicio a este tema, iniciaremos explicando la palabra o el vocablo evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Cuando nosotros oímos la palabra evangelio, pues automáticamente pensamos en aquellos relatos del Nuevo Testamento que nos narran la vida y hechos de Jesús de Nazaret, desde su concepción, su nacimiento, hasta su muerte y su resurrección. No obstante, el vocablo evangelio es antiguo, es incluso usado antes de los tiempos del Nuevo Testamento. La palabra deriva del griego evangelion, que es un sustantivo neutro y se compone de dos partes: el prefijo eu, que significa bueno o buena, y ángelos, o que quiere decir anuncio o noticia. En una palabra hace referencia a una buena noticia o a una buena nueva. ¿Cuál era su uso antes del Nuevo Testamento? Para empezar, veamos lo que significaba esta palabra en la literatura profana. En primer lugar, en el griego clásico, evangelio o buena noticia se refería al sacrificio ofrecido a los dioses en el contexto de la ocasión de una buena noticia. En el griego helenístico, es decir, en el griego de los tiempos de Alejandro Magno hacia adelante, la buena noticia o el evangelio era la buena noticia en sí, sobre todo cuando se trataba de una victoria militar. Por ejemplo, en una ciudad antigua de Asia Menor llamada Pirene se encuentra hasta el día de hoy un letrero que dice de la siguiente manera: el día del nacimiento del dios Augusto ha sido para el mundo el comienzo de un evangelio, de una buena noticia. Una inscripción que data más o menos del año 9 a.C. ¿Cuál fue el uso en el Antiguo Testamento? Nosotros en el Antiguo Testamento no encontramos la palabra evangelio, pero sí aparece como buena noticia. Y en el lenguaje original, en el griego de la traducción de los 70, aquella famosa traducción que se hizo del siglo III al siglo II o al siglo I antes de Cristo, aparece como verbo, aparece unas 20 veces el verbo evangelizo, y como sustantivo unas 6 veces. Podemos tomar, por ejemplo, Isaías 52:7, aquella lectura que leemos en el tiempo del Adviento, donde se dice: qué hermosos son los pies sobre los montes del mensajero que trae la buena noticia. O Isaías 61:1, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para llevar la buena nueva a los pobres. Pasaje que leyó Jesús en la sinagoga de Nazaret, nos cuenta el libro del Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versos 18 al 19. ¿Cuál es el uso del vocablo evangelio en el Nuevo Testamento? Para empezar, vamos a ir al mismo Jesús de Nazaret. En los labios de Jesús de Nazaret
encontramos esta palabra. Y nos la narra San Marcos en el capítulo 1, verso 14, cuando dice que Jesús anunciaba la buena nueva en Galilea. ¿Y cuál era la buena nueva? Arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca. ¿Qué o cuál es el evangelio? En los labios de Jesús es el anuncio de la llegada del reino. En los labios de los discípulos o de la primera comunidad cristiana, el evangelio es el anuncio de Jesús resucitado. Y encontramos este pasaje en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 15. No sé si podría darle una leidita a usted. 1 Corintios 15, versículos del 1 al 8 más o menos. ¿Sí? Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les anuncié y que ustedes aceptaron, en el que además están fundados y que los está salvando si se mantienen en la palabra que les anunciamos. De lo contrario, creyeron en vano, porque yo les transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como un aborto, se me apareció también a mí. Bien. Palabra de Dios. El evangelio entonces en los labios de los discípulos es el anuncio sobre Cristo Jesús, muerto, resucitado y glorificado después de haber pasado por este mundo haciendo el bien, como nos lo recordará también el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, versos del 37 al 43. Pasamos ahora a un tercer momento en el uso del vocablo y nos referimos al evangelio como escrito. Y es que los evangelistas crean un género literario evangelio, que consiste básicamente en los hechos y dichos de Jesús. En plural, la palabra evangelios se dice que fue utilizada por vez primera por San Justino Mártir, que vivió entre el año 100 y 168 de la era cristiana, el cual en uno de sus escritos dice los apóstoles en sus memorias que se llaman evangelios. Nosotros, como sabemos, al referirnos al evangelio o los evangelios, nos referimos a los escritos del Nuevo Testamento, pero el evangelio en sí, más que los escritos, es la referencia a la persona de Jesús de Nazaret y su acción salvadora en favor de la humanidad. Ese es el verdadero evangelio, esa es la verdadera buena noticia en la cual creemos. De hecho, nosotros, para ser más técnicos, no nos referimos al evangelio de Mateo, al evangelio de Lucas. No, nos referimos al evangelio o la narración de los dichos y hechos de Jesús según San Mateo o según San Lucas, porque el único evangelio es Jesucristo, es su persona y su acción salvadora. Pero como constatamos, en la Sagrada Escritura nos encontramos con distintas narraciones. Nos encontramos con 4 evangelios así llamados canónicos: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, que podríamos dividir en 2 grandes bloques. Los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, los llamamos sinópticos porque pueden leerse de manera paralela, porque nos ofrecen más o menos el mismo contenido y la misma estructura en su evangelio: el ministerio de Jesús en Galilea, el camino hacia Jerusalén, el ministerio de Jesús en Jerusalén y la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El evangelista San Juan difiere un tanto en estilo y en esquema con los otros 3. Ahora, ¿por qué los llamamos canónicos? Vale la pena hacer la referencia a la palabra canon.
canon. Encontramos, el canon es por así decirlo, la lista de los libros que la Iglesia ha considerado inspirados o ha considerado como escritura genuina y como tal aparecen en la Sagrada Escritura. Porque también, como sabemos, hay libros canónicos y en el caso de los evangelios hay también apócrifos. Vamos a hacer un paréntesis para explicar un poquito el tema de los escritos apócrifos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Apócrifo viene de la palabra griega apókripos, que significa oculto. Y en este sentido, por ejemplo, los antiguos rabinos hablaban de libros que están fuera o son ajenos a la colección sagrada y que eran empleados muchas veces por samaritanos y herejes del judaísmo. En el origen del cristianismo, la palabra apócrifo incluso tuvo un matiz así sagrado y respetuoso, y hacía referencia a aquellos escritos cuyo contenido era tan sublime que no era accesible al público en general. Con el tiempo, la palabra apócrifo adquirió un sentido peyorativo y hacía referencia a aquellos escritos de dudosa procedencia y dudosa reputación, o sea, cuya ortodoxia era discutible. De hecho, Orígenes, el gran teólogo del cristianismo, distinguía entre aquellos libros que podían ser leídos en el culto público y libros apócrifos. Los padres de la Iglesia utilizaban la palabra apócrifo para referirse a libros heréticos, cuya lectura era prohibida, porque eran libros que eran compuestos y conservados en círculos heréticos. En tiempos de San Jerónimo, el gran traductor de la Sagrada Escritura de las lenguas originales hebreo y griego al latín, apócrifo significaba solamente el libro que no era canónico, y así se ha utilizado en la Iglesia. Para nosotros, apócrifo es aquel libro o aquel escrito perteneciente al tiempo apostólico y de origen judío que no fue incluido en el canon. Hablemos ahora específicamente de los evangelios apócrifos. Fueron muy abundantes y son frecuentemente utilizados como seudónimos o pseudoepígrafes, es decir, son referidos a un autor famoso del Nuevo Testamento, de los orígenes cristianos, como a María, a los apóstoles, a Nicodemo, pero que son escritos ya en el siglo II o en tiempos posteriores. Encontramos, por ejemplo, el Evangelio de los Hebreos, de los egipcios, de los ebionitas, de Pedro, de Matías, de Felipe, de Bartolomé, de Nicodemo, de María, de Santiago, en fin. A veces el nombre hace referencia al contenido de la obra, por ejemplo, Evangelio de la Verdad. A veces refiere su origen atribuido, por ejemplo, a Marción, a Cerinto, que eran netamente heréticos. Algunos son más teológicos, sobre todo aquellos de origen gnóstico, cuyo tema favorito se refiere a una desconocida aparición misteriosa a algún apóstol o algún personaje de la antigüedad, una aparición de Jesús resucitado, revelándole un camino de perfección que no es revelada en los evangelios canónicos y que se refiere lógicamente a escritos de origen gnóstico del siglo II de la era cristiana. Otros evangelios que son menos teológicos en ese campo, pero son menos tendenciosos, pero son como más fantásticos, podríamos decir, y surgieron para llenar aquellos espacios que dejan vacíos sobre la vida pública de Jesús, los evangelios canónicos. Por ejemplo, ¿qué pasó con Jesús desde que fue presentado en el templo hasta los 12 años que se perdió en el templo? ¿Qué pasó con Jesús de los 12 años que se perdió en el templo hasta los 30 años cuando fue bautizado? En otras palabras, aunque tratan de rellenar esos espacios,
muchas veces no constituyen auténticos recuerdos de la vida de Jesús y no servían mucho en la edificación de la fe y fortalecer la vida de las primeras comunidades cristianas. Bien, podríamos pasar ahora al tercer momento de este tema. Podríamos hablar del género literario evangelio. Y vamos a decir que el evangelio como tal es un género literario nuevo creado por los apóstoles. Y al hablar de género literario, se habla de una manera de narrar propia, de una cultura, de un tiempo determinado para dar a conocer una verdad. Por ejemplo, nosotros tenemos una manera de narrar los acontecimientos. Se habla, por ejemplo, de la famosa pirámide invertida de Pulitzer, donde todo lo que narramos lleva un qué, un cuándo, un dónde, un por qué y un para qué. En ese esquema nosotros narramos y conocemos. A continuación vamos a ir desarrollando el tema género literario evangelio. En un momento regresamos. Soy católico y con orgullo lo digo. Soy católico de la única iglesia que Cristo dejó. Que lo sepa todo el mundo. Esta es la iglesia que dirige el Papa León. La única que tiene Biblia, magisterio y tradición. Soy católico, católico soy. De la iglesia que tiene la Santa Eucaristía. Soy católico, católico soy. De la iglesia que está bajo el amparo de la Virgen María. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Paz y bien. Les saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Continuamos. Bien, entonces hablando del género literario evangelio, no sé si con lo dicho anteriormente hay alguna cosa que podría aclararse un poquito más. No, yo tengo una duda. Generalmente siempre se ha dicho que los libros apócrifos, en este caso los evangelios apócrifos, la iglesia los ha guardado, no es que los haya escondido, para evitar así cierta ambigüedad o ciertas dudas, ¿verdad? Porque se supone que ya los 4 evangelios están claramente
y yo sé que va a haber un tema que se va a hablar sobre los evangelios sinópticos para ver la relación, pero en sí es curiosidad de la gente. Estos apócrifos realmente aportan algo novedoso, ¿verdad? ¿Por qué no fueron contenidos dentro del canon? Bien, hay que ver que los evangelios, vamos a verlo más adelante, son testimonios de fe que surgieron a partir de las primeras comunidades cristianas y buscaban alimentar, fortalecer y suscitar la fe. Es más, los evangelios fueron dedicados a circunstancias muy precisas que en su mayoría fueron de persecución. En esos contextos, el evangelio, más que hablar de milagritos o de fantasías de la vida de Jesús, tenía que mostrarnos a un Jesús que nos llama con su ejemplo y con su palabra a la perseverancia, a la constancia en la fe, a la fortaleza espiritual y al testimonio de vida. No obstante, los evangelios apócrifos han aportado como mucho a lo que podría llamarse a la religiosidad popular. Muchas de las imágenes que tenemos de algunos santos, por ejemplo, están inspirados en algunas escenas de los evangelios apócrifos. Sí. Pero que, como le digo, el testimonio o el escrito como tal no coadyuvaba a fortalecer la fe en tiempos difíciles. Perfecto. Eso. Muy bien. Gracias, padre. Al hablar de género literario evangélico o evangelio, hacemos referencia a dos características que hay en el evangelio. Se trata de un género histórico querigmático. ¿Qué significa esto? Que los evangelios tienen una base histórica, no que son historia, no son biografía, porque no son al estilo biografías de los esquemas grecolatinos, grecorromanos, no son biografías porque no ensalzan la vida de ningún personaje. Los evangelios narran con toda crudeza a veces también los errores y los defectos de los discípulos de Jesús. Narran incluso el aparente fracaso de Jesús en la cruz. No encubren y no enropan esa crudeza. No son biografías, no son historias, aunque tienen una base histórica. ¿Qué quiere decir histórico querigmático? Que son historias pasadas, pero que tienen como ese detalle, ese carisma de interpelar e insertarnos a nosotros en aquellas historias narradas. Yo en lo personal, por ejemplo, cada vez que leo la parábola del hijo pródigo, yo no me quedo indiferente. Yo me cuestiono mucho y digo, si yo no estoy pecando como hijo mayor, estoy pecando como hijo menor. Si no estoy totalmente alejado como el hijo menor, puede ser que peque juzgando a los demás o viéndolos como lo veía el hijo mayor cuando le dijo al papá, ese hijo tuyo. Pues bien, ese es el género literario evangelio, histórico querigmático. Una historia narrada en el pasado, pero que es capaz de cuestionar la vida del que lee y oye el pasaje en tiempos actuales. Su contenido, como hemos dicho, hechos y dichos de Jesús. Su intención no es informar, su intención no es relatar unos acontecimientos, su intención más bien es suscitar la fe en Jesús. Podemos tener presente al respecto Juan 20:31, incluso desde el versículo 30 dice Jesús, dice el evangelista San Juan, otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos. De todas esas se escribieron estas para que ustedes crean y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, buscaban suscitar
la fe, buscaban fortalecer la fe. No son biografías porque no es un relato de cronológico de la vida de Jesús, y también dejan muchos espacios en blanco sobre la vida de este personaje. Más bien son testimonios de fe de los primeros cristianos que desde la fe buscaron transmitir un anuncio para suscitar la fe y fortalecer la fe en tiempo de crisis para otros cristianos. Bien. Respecto de los 4 evangelios, ha habido muchas veces la intención de armonizar los 4 evangelios y sintetizarlos para hacer una biografía de Jesús. El primer intento ya se hizo en los primeros años del cristianismo, allá por el año 175, famoso escritor llamado Tasiano escribió el famoso Diatésaron. Diatésaron quiere decir a través de los 4. En la primera mitad del siglo XX también abundaron los libros sobre la vida de Jesús. Nosotros de repente no hemos leído un libro sobre la vida de Jesús, pero hemos visto las famosas películas de la Semana Santa que vemos ahí en los canales nacionales y que nos cuentan o que nos van narrando la vida, la historia de Jesús, sacando pasajes de los distintos evangelios. No obstante, se ha llegado a la conclusión de que los evangelios no tienen la más mínima intención de aportarnos una biografía ordenada de Jesús, sino que cada evangelista escribió aquello que consideró oportuno para dirigirlo a un determinado ambiente de vida cristiana. Bien, podríamos hablar en esta ocasión de la formación de los evangelios. ¿Cómo se fueron gestando los evangelios hasta tenerlos tal como los tenemos hoy día? Vale la pena al respecto el famoso pasaje de San Lucas en el capítulo 1, versos del 1 al 4, el famoso prólogo del Evangelio según San Lucas, en una introducción que el autor dirige a un tal Teófilo, lo llama él ilustre o querido Teófilo, del cual se dice que seguramente o era un personaje famoso del siglo I que refutaba el cristianismo, o Teófilo más bien es un personaje ficticio a quien Lucas dirige su obra, porque Teófilo es un nombre en griego compuesto por 2 partes, Teos, Dios, y Filos, amigo. Teófilo quiere significar amigo de Dios. Leamos, doña Langnis, que dice Lucas 1, 1 al 4. Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bien, San Lucas nos revela un par de verdades bien interesantes. En primer lugar, nos dice que él no conoció a Jesús. No conoció a Jesús personalmente, pero su escrito tiene a la base a aquellos que desde el principio, dice, fueron testigos oculares, es decir, discípulos de Jesús y ministros de la palabra, es decir, apóstoles de Jesús. Primera cosa. Segunda cosa, nos dice que él no es el primero en escribir, pero que ha sido un investigador que se hace responsable de su escrito. Y finalmente busca darle solidez a aquello que el cristiano o que el tal Teófilo ha aprendido
y en Teófilo toda una comunidad cristiana ha recibido. Entonces, brevemente iremos viendo algunos pasos en la conformación de los evangelios hasta llegar al modo como los tenemos actualmente, porque antes de ser palabra escrita, fueron palabra transmitida oralmente de generación en generación. Como toda la Sagrada Escritura, previo a ser escritura como tal, fue tradición oral. En un momento regresamos. Soy católico y con orgullo lo digo. Soy católico de la única iglesia que Cristo dejó. Que lo sepa todo el mundo. Esta es la iglesia que dirige el Papa León. La única que tiene Biblia, magisterio y tradición. Soy católico, católico soy. De la iglesia que tiene la Santa Eucaristía. Soy católico, católico soy. De la iglesia que está bajo el amparo de la Virgen María. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Paz y bien. Les saluda hermana Sandra Somoza, directora del programa televisivo Luz de Cristo, Iluminando tu Vida, transmitido desde Chiquimula los días jueves a las 18 horas por Canal 13 de Telecom y en diferido a las 19:30 horas por nuestra página de Facebook Luz de Cristo TV y por nuestro canal de YouTube Luz de Cristo TV Chiquimula. Gracias por permitirnos ser parte de ustedes y juntos formamos la gran familia Luz de Cristo. Bendiciones. Queremos agradecer a nuestros bienhechores que han hecho posible todos estos años que nuestro programa se mantenga al aire para seguir evangelizando en la fe del cristiano católico. Gracias porque con su aporte han sido fundamental para el sostenimiento de este medio de comunicación de la Parroquia La Asunción. Al mismo tiempo, si usted, amigo televidente, quiere ayudar a nuestro programa, puede comunicarse al número de teléfono 5417-6969. Recuerde, Dios bendice al dador alegre. Luz de Cristo, iluminando tu vida. Continuamos. En la conformación o en la formación de los evangelios, partimos del pasaje del Evangelio según San Lucas, que nos ha dicho que Lucas ha sido como ese investigador muy diligente que ha querido escribir de manera ordenada desde el principio para conocer la solidez de aquello que se había aprendido. Tres grandes etapas podríamos indicar, o tres grandes momentos en la formación de los evangelios. El primero sería la persona de Jesús. La persona de Jesús, lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo, sus dichos y sus hechos. El segundo momento lo constituiría el recuerdo o los recuerdos de Jesús en la comunidad primitiva y por supuesto en la predicación de la primitiva comunidad cristiana. Y en este caso vamos a ver dos momentos. En primer lugar, la tradición oral. La tradición oral y el segundo momento, la puesta por escrito.
Al hablar de tradición oral, es importante porque la Biblia no fue un libro que haya caído con paracaídas del cielo. No, antes fue tradición oral. En una cultura donde no todos leían ni escribían, como sabemos, la tradición oral era muy famosa. Nuestra gente antigua tenía mucha capacidad de retención, mucha capacidad memorística, porque todo se transmitía oralmente. ¿Por qué líneas? Vamos a fijar algunas líneas. La primera línea de tradición oral podríamos llamarla la predicación a los cristianos, que podríamos designarla con la palabra griega kerigma o anuncio. Este anuncio iba dirigido a dos ambientes de donde surgieron los primeros cristianos: ambientes judíos y a ambientes gentiles o paganos. Por ejemplo, pensemos en Pedro el día de Pentecostés, que habla y predica como testigo. Jesús de Nazaret, al que ustedes dieron muerte colgándole en una cruz, Dios lo ha resucitado y lo ha constituido Señor de vivos y muertos, y de eso nosotros somos testigos. ¿Cuál era el mensaje básico? La muerte, la resurrección y la glorificación de Jesús después de una vida dedicada a hacer el bien, como nos lo recuerda Hechos capítulo 10, 37 al 43. Otra línea de tradición oral la encontramos en la catequesis y en la liturgia, o podríamos llamarla también la didaché en griego, o enseñanza. Y es oportuno el pasaje de Hechos 2:42, donde se nos dice que los primeros cristianos eran asiduos o eran constantes para la fracción del pan, para la oración, para la comunión, para estar juntos y para la enseñanza de los apóstoles. Esta enseñanza ya se daba en grupo, dentro de los grupos de discípulos, o lo que hoy podríamos denominar pequeñas comunidades de vida cristiana. Estos recuerdos serían como más amplios, más sentidos y más vividos. En otros momentos de reunión más informales, si se quiere decir así, es uno de los casos, nos lo cuenta Hechos 5:42, donde dice que los primeros discípulos de Jesús no cesaban ni un día de anunciar la buena nueva en el templo, en las casas. ¿Y cuál era la buena nueva? De que Jesús era el Cristo, el Mesías. Estas transmisiones orales se fueron o se van matizando de acuerdo con el tipo de comunidad a la cual los apóstoles se dirigen. Si el mensaje va dirigido a comunidades cristianas de origen judío, pues lleva una tonalidad. Si el mensaje va dirigido a comunidades cristianas provenientes del paganismo, pues llevan una tonalidad un tanto distinta. Y eso la vemos nosotros clara en los escritos neotestamentarios. En un segundo momento podemos ver en el tema de los recuerdos de las primeras comunidades de vida cristiana, la puesta por escrito. Y podríamos pensar en los primeros 20 años de la primitiva comunidad cristiana. A la vez que se predicaba, porque hay que ver que Jesús en ningún momento les dijo vayan y escriban. Jesús les dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero llega un momento en el cual aquellos que eran de testigos oculares estaban muriendo, estaban falleciendo, se estaba borrando la memoria histórica, no había como un respaldo, no había un apoyo para decir fulano lo vio, fulano lo escuchó. Entonces empezaron a escribirse se empezaron a dar los primeros pasos en la escritura.
la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II le llama los varones apostólicos, es decir, los discípulos de los apóstoles de Jesús. Fueron poniendo por escrito algunas cosas de las que oían, algunos recuerdos. Estos recuerdos dieron origen a las pequeñas colecciones o fragmentos en orden a temas específicos, y podría hablarse como de colección de milagros, colección de parábolas, colección de dichos, colección de, incluso podríamos pensar de ciertas visitas de Jesús, de encuentros de Jesús, esas colecciones. Finalmente se llegó a esas colecciones que podrían oscilar entre los años 50 y 60. Incluso pudieron ser el origen de algunas referencias que se mencionan hasta hoy día. Por ejemplo, conjunto de dichos de Jesús, lo que se denomina con la palabra griega los logia, o que los biblistas alemanes llaman la Quelle, que es una fuente hipotética que se denomina con la abreviatura Q, o lo que algunos llaman el Evangelio arameo de Mateo, que se perdió, o también el conjunto de hechos de Jesús, como el Premarcos, que también se ha perdido. Y en un tercer momento podremos hablar de la redacción definitiva, que más o menos parte del año 60-65 en adelante. Con base en estas colecciones y fragmentos, vienen ahora los trabajos de los evangelistas. Los evangelistas que, según la Dei Verbum en el numeral 19, algunas veces dice compilaron, otras veces sintetizaron y adaptaron su escrito a las comunidades a las que dirigían sus escritos y mantuvieron el carácter de proclamación. Los evangelistas, como auténticos redactores, organizaron los materiales ya existentes con un fin preciso y en un contexto determinado, un contexto social, un contexto cultural, un contexto comunitario de creyentes. Por eso hay en cada evangelista unidad de estilo, hay un plan estructurado y hay también una concepción teológica muy propia. Al respecto dice el Concilio Vaticano II que para escribir los libros de la Biblia, Dios se valió de personas o de hombres que usó con sus capacidades y cualidades para que escribieran como verdaderos autores todo y solo lo que Dios quería comunicar. Y así tenemos entonces la llegada a los 4 evangelios que hoy nosotros conocemos, o 4 relatos evangélicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, bueno, en el orden más antiguo, según se ha estudiado en la actualidad, se cree que el evangelio más antiguo es el de Marcos, escrito después del año 65 de la era cristiana, y como punto central, como punto determinante, es que nos refiere la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el año 70. Un evangelio escrito a los cristianos provenientes del mundo romano que estaban siendo perseguidos. Por eso la imagen de Jesús que nos ofrece San Marcos es la del siervo de Yahvé, el Cristo sufriente, aquel que es reconocido en la cruz. Marcos 15:39, donde el centurión romano dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. San Mateo, que escribe a la altura del año 80-85 de la era cristiana, dirige su evangelio a cristianos provenientes del mundo judío, y por eso a Jesús se le muestra como el nuevo Moisés, aquel que cumple las promesas del Antiguo Testamento, desde el nacer de una joven virgen
Isaías 7:14, hasta el ser el Dios con nosotros en Mateo 1:23 y Mateo 28:20. De Lucas, a la altura del año 85, escrito para comunidades cristianas provenientes del mundo griego, donde San Lucas ofrece la imagen de un Jesús misericordioso, manso y humilde, y escrito a la altura del año 85 de la era cristiana. Y finalmente Juan, escrito a la altura del año 90 para comunidades cristianas provenientes del Asia Menor, con un esquema distinto, mientras que los tres anteriores muestran a un Jesús que parte de lo humano para elevarse a lo divino. San Juan lo propone al reverso, proponiendo la venida de Jesús al mundo en paralelo con el origen del mundo. En el principio existía la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Refiere al Génesis 1, cuando la palabra de Dios, que precede a todo, lo crea todo de la nada. Y finalmente la imagen que nos ofrece de Jesús es la imagen del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en palabras de Juan 1:29 y 1:36, y es el evangelio como más teológico, de más profundidad. Ahí tenemos entonces una miradita brevemente de los 4 evangelios. La catequesis antigua desde San Ireneo de León nos ofrece en los 4 evangelios representados en las 4 figuras de los seres vivientes de Ezequiel 1:10 y Apocalipsis 4:7. La figura del hombre para Mateo, porque no inicia su evangelio contándonos el origen humano de Jesús. La figura del león para Marcos, porque dice: voz que clama en el desierto, enderece el camino del Señor, y la voz que se oía en el desierto era la voz de los leones. De Lucas, porque inicia su evangelio contando el sacrificio que hacía Zacarías en el templo cuando se le anunció el nacimiento de Juan Bautista. Y de Juan como el águila, porque el prólogo de San Juan inicia desde el principio, aterriza en el 1:14 cuando dice que la palabra de Dios se hizo carne, y vuelve a la altura del versículo 18 donde dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, sino el Hijo nos lo ha revelado. Por eso en las iglesias antiguas encontramos esa simbología de la imagen de un hombre con alas y un libro, una pluma, la imagen de un toro, un león y un águila, representando a los 4 evangelistas. Bien, así brevemente. Ay, disculpen si se dejan algunas lagunas, ya con el tiempo iremos profundizando un poquito más. Sí, esperemos que nos manden así algunas dudas que tengan y para podérselas resolver. Tenemos un esquema para trabajar durante el año. Vamos a trabajar en sí vamos a trabajar el Evangelio, pero vamos a ver específicamente el de Mateo, ¿verdad? El otro mes, si Dios quiere, el próximo programa vamos a ver lo que son los sinópticos, ¿verdad? Para tener una idea de cuál es la semejanza entre unos y la diferencia también. Y de ahí nos quedamos con Mateo, que este año es el que vamos el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Y vamos a ver toda su estructura, en fin, y todo. Gracias, Padre Melesio. Muchas gracias. Entonces, siempre les pedimos que estén al tanto del programa, ¿verdad? Y que el Padre no por algo es biblista, ¿verdad? Bueno. Entonces, gracias por compartir y esperamos el próximo programa. Bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga y gracias por su paciencia y por la sintonía. Muchas gracias. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida,
confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Postrada en el polvo está mi alma, devuélveme la vida, tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero y he tenido presente tus decretos. Correré por el camino del Señor cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Repleta está la tierra de tu gracia, enséñame, Señor, tus decretos. Mi herencia son tus mandatos, alegría de nuestro corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.